Sí, gracias, gracias. Pues hola, buenas noches a todos. Bienvenido, padre, bienvenidos sean todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y les recordamos que esta plática es parte de una serie de pláticas que las pueden encontrar tanto en nuestra página de Facebook como en nuestro canal de YouTube, como en Lo Mejor Está por Llegar. Y si el padre hace referencia a otra plática, precisamente la pueden encontrar ahí. Pues bienvenido, padre. Todo suyo el micrófono. Sí, sí, muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos todos y todas. Bueno, de inmediato nosotros seguimos con nuestra comunicación. Yo les recuerdo el por qué el tema de hoy que le hemos llamado la comunicación emocional y la capacidad de amar. Vamos a ver por qué este título. Pero quisiera contextualizar. Nosotros empezamos desde hace ya varias semanas con el tema que parte de que la frase de San Juan, ¿no? Solo el que ama conoce a Dios y el que no ama no conoce a Dios. Basados en esta frase, nos dedicamos al tema del amor. Y en esos reflexiones sobre el amor, fuimos señalando cómo el amor supone un conjunto de capacidades aprendidas, ¿no? El amor no equivale a enamoramiento, el amor no se reduce a un sentimiento, sino que supone capacidades reales de hacer bien, de beneficiar a otros. Y nos detuvimos un poco en esas capacidades. Surgió, como es lógico, el problema del perdón, sí, el perdón entendido como quedarse sin protección, estar aguantando lo mismo todo el tiempo. Perdonar es aceptar lo que no es aceptable. Y bueno, nos detuvimos un par de veces, si no me equivoco, en el tema del perdón. Y de ahí surgió que una de las cosas más difíciles para perdonar es la ira, ¿no? El enojo, el resentimiento. Y esto entonces nos condujo a lo que estamos ahora tratando, que es la cuestión emocional, ¿sí? ¿Qué tiene que ver las emociones con el amor? Porque hay emociones que aparentemente hacen imposible el amor, como es la ira, por ejemplo, el enojo, ¿sí? La envidia, los celos, y también la otra es el no confundir el amor con sentimiento, ¿verdad? Entonces, o emociones, ¿no? Y ahí es donde nosotros nos hemos detenido. Y ahora quisiera recordar lo que hemos dicho hasta ahora y quisiera poner por ahí una presentación, ¿verdad? Que me pregunto si ya se ve por allí, ¿sí? La presentación. Ok, perfecto. Solamente para que también visualmente, vamos a decir así, podamos situarnos, porque lo que vamos a decir el día de hoy pues tiene mucho que ver con la capacidad de amar. ¿Qué es lo que dijimos la vez pasada? Hablando de las emociones, vamos a recordar un poquito. Nos preguntamos o decimos, ¿para qué sirven las emociones? Y la respuesta es para conservar, proteger la vida que es muy vulnerable y para nutrir la vida. Y nos hicimos una segunda pregunta. Sí, las emociones sirven para esto, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo le hacen las emociones para intentar protegernos, conservar la vida, nutrir la vida? Lo hacen modificando el patrón fisiológico del cuerpo, el funcionamiento del cuerpo, con el objetivo de responder con la máxima velocidad y con la máxima energía a lo que amenaza la integridad física y psicológica. Para esto, veíamos la vez pasada, modifican ritmos e intensidad del sistema circulatorio, glandular, muscular, respiratorio, digestivo, inmunológico, sensorial. Prácticamente las emociones, la mayoría de ellas, modifican todos los sistemas vitales, los que he puesto por ahí. ¿Para qué? Para que, como decía ahí hace unos minutos, para darnos la máxima energía y la máxima velocidad para protegernos, ¿sí? Protegen de amenazas reales o imaginarias, ¿sí? Amenazas a la integridad física, amenazas a la autoestima, amenazas a ciertas creencias, ¿sí? Entonces, esto fue lo que dijimos y hicimos un recorrido
de las emociones que se consideran fundamentales. Nos faltan las positivas, ¿verdad? Pero estamos empezando por estas, que son el grande reto del amor, ¿sí? Y entonces decíamos, el miedo advierte sobre los peligros de daño o muerte y nos prepara para responder de modo funcional frente a amenazas, modificando la condición fisiológica. El corazón late más rápido, la persona se pone pálida porque la sangre va a los músculos para correr más rápido, los ojos se abren, o sea, lo vimos la vez pasada con más detalle, ¿verdad? Entonces el miedo en fracciones de segundo modifica todo eso y nosotros sentimos esa emoción de miedo. La ira, igualmente, mediante la modificación fisiológica, prepara e impulsa a destruir, a repeler, a amedrentar aquello que frustra o amenaza nuestros objetivos. ¿Sí? El asco o repugnancia impulsa a alejarse o a repeler aquello que puede dañar la salud física o emocional, ¿sí? Por eso la sensación de repugnancia. La envidia intenta recuperar la autoestima de quien es competitivo, quien no lo es, no tiene problema, ¿verdad? Bueno, intenta recuperar la autoestima de quien es competitivo mediante el sabotaje o la desvalorización de lo que otros poseen, lo que otros son y que nos da coraje que lo tengan y que nosotros no. Los celos son la expresión de la angustia y el enojo, miedo y enojo por la creencia de que se va a perder algo o a alguien muy valioso o muy importante para nosotros. La vergüenza es el intento por evitar el sentirse expuestos por miedo a que otros piensen mal de nosotros, se rían de nosotros, hagamos el ridículo, sin tratar de alejarnos y de hacernos desaparecer. La sorpresa ayuda a responder con atención a nuevos e imprevistos estímulos. ¿Sí? La sorpresa puede ser frente a estímulos positivos o negativos y su finalidad es evaluar eso que es nuevo, ¿sí? Para ver qué hacemos, ¿sí? Para ver si cambiamos de conducta o no. Entonces, lo vimos más detalladamente hace 8 días, ahora lo recuerdo, solamente para contextualizar lo que vamos a decir un poquito más adelante. Y entonces, lo que llamamos emociones negativas constituyen la primera línea de defensa ante cualquier amenaza real o imaginaria. Por eso decíamos que las emociones que llamamos negativas, luego vamos a corregir un poquito esta expresión, están basadas sobre el miedo, sobre todo, ¿sí? Porque responden a amenazas, ya sea corriendo, ya sea peleando, ya sea repeliendo, ya sea golpeando, ya sea saboteando, etcétera, controlando demás, ¿sí? Y las emociones negativas movilizan al individuo para destruir lo que considera problema, para eliminarlos, ¿sí? Y bueno, son amenazas referentes a la sobrevivencia, ¿sí? Y la pregunta, si las emociones buscan nuestra protección, ¿por qué pueden ser patológicas? ¿Sí? ¿Por qué le llamamos emociones negativas? Y es aquí donde más adelantito vamos a cambiar un poquito eso de negativas. Bueno, digo de una vez, son emociones que tienen una intención positiva, o sea, intentan protegernos de peligros, ¿no? Y de amenazas, pero son desagradables, ¿no? O sea, se sienten feo. Entonces, en lugar de decir emociones negativas, tendríamos que decir emociones desagradables. Bueno, pero finalmente tienen buena intención. ¿Por qué pueden ser patológicas cuando son exageradas o cuando no existen y debieran existir? Por ejemplo, el miedo exagerado, expresado en ataques de pánico, cuyos signos son taquicardia, sofocación, opresión en el tórax, calor o frío, mareo, sensación de despersonalización, ¿sí? Entonces hacen que la persona se inutilice en ese momento y vaya a parar al hospital sin tener realmente problemas, sin tener necesidad de ir a parar al hospital, que es lo que comentamos ya hace 8 días. ¿Dónde está el problema? En la exageración. Vamos a ver un poquito el día de hoy por qué se exagera, ¿no? Vamos a decir así. O las fobias, ¿verdad? Miedo exagerado, paralizante a situaciones que tienen un riesgo moderado, o las manías, o sea, la misma alegría, que es una emoción positiva, vamos a decir, el optimismo,
cuando son exagerados son muy riesgosos, ¿no? Porque la persona siente que puede todo, toma decisiones no inteligentes que a veces tienen consecuencias desastrosas. Bueno, ya había comentado, había iniciado hace 8 días esta partecita que es la que hoy nos interesa, ¿sí? Por eso es que si yo regreso todas estas diapositivas, vemos que el tema es la comunicación emocional y la capacidad de amar. Entonces, ¿qué es eso de comunicación emocional o comunicación no verbal? Lo comentábamos hace 8 días. Los cambios fisiológicos que sentimos se notan, ¿sí? Los demás los ven, ¿sí? Y esas expresiones de la cara, de los ojos, de las manos, de la rigidez, etcétera, están comunicando emociones o estados emocionales. Comunicando quiere decir que les están expresando a los otros cómo nos sentimos, ¿no? Y la comunicación no verbal se da en el tono de voz, en los gestos, en la cara, en las posiciones, movimientos del cuerpo. Y quisiera presentarles una conclusión de un estudio en el que se analizó la expresión vocal, la voz, y la expresión facial cuando dos seres humanos se comunican entre sí en el ámbito familiar, ¿sí? Cuando la comunicación es con un desconocido, somos muy educados todos, pero cuando ya las personas se conocen, etcétera, ¿sí? Entonces se notó lo siguiente, que los contenidos de las palabras, es decir, los conceptos, lo intelectual, ocupaba solo el 7% de la comunicación, mientras que la expresión vocal, el tono de voz, la velocidad, el volumen de la voz, ¿sí?, ocupó el 38% de la comunicación y la expresión facial el 55% de la comunicación. Lo cual quiere decir que sin hablar, nosotros estamos comunicando más que cuando hablamos, porque el 7% son los conceptos que estamos expresando con términos, con palabras, ¿sí? La expresión vocal es el modo como hablamos, ¿sí? Si sumamos esas dos, ¿sí?, prácticamente dan el 45% nada más de la comunicación y son dos juntas. Mientras que la expresión facial, el 55%. Y ojo, esto es analizando solo la cara, ¿sí?, y la voz. Ahora habría que ver también todo el cuerpo. Quisiera subrayar esto porque el grande reto del amor es cómo comunicamos. Ahora, quisiera darles un dato científico. En 1995, el investigador Giacomo Rizzolatti, un profesor de la Universidad de Pisa en Italia, junto con su equipo de investigadores, estaba estudiando las neuronas motoras en monos, ¿sí? Sabemos que el cerebro tiene neuronas especializadas. Cuando movemos, por ejemplo, si yo muevo las manos, etcétera, mi cerebro está mandando que yo mueva las manos. O sea, lo hago a través del cerebro y de células cerebrales motoras, ¿no? ¿Por qué? Porque son las que ejecutan el movimiento. Tenemos otro tipo de neuronas que son las sensitivas, o sea, las que reciben los estímulos, y otras que son de engranaje, vamos a decir así, las guiales, ¿no? Pues bueno, entonces los investigadores tenían a los monos conectados con electrodos ahí en la cabeza, con las neuronas motoras que se veía en pantallas cómo se activaban las neuronas cuando el mono hacía algo, ¿sí? Porque son neuronas motoras cuando se movían. Tenían plátanos, cacahuates, etcétera. Entonces veían como cuando un mono se movía para tomar un plátano y lo pelaba, había ciertas neuronas del cerebro que se activaban, ¿verdad? Las neuronas que movían las manos del mono. Se hizo un receso. En el receso, uno de los investigadores, bueno, los monos quedaron conectados, estaban en el receso, pero entonces uno de los investigadores tomó un plátano, lo empezó a pelar y se le activaron las neuronas al mono. Entonces se quedaron así extrañados
Y poco a poco se fueron dando cuenta que nuestras neuronas motoras se activan tanto cuando yo hago algo como cuando veo que otro lo hace. Algo así como si el cerebro no distinguiera si soy yo el que mueve algo de mi cuerpo o es otro el que lo mueve cuando yo lo veo, ¿sí? Es como si no lo supiera. O si sí lo sabe el cerebro, bueno, pues dice, pues yo voy a mover esta parte tanto cuando el sujeto hace una cosa como cuando ve hacerla, ¿sí? Y a estas neuronas se les llamó neuronas espejo, ¿sí? Entonces es lo que tienen ustedes ahí del lado izquierdo. En 1995, el investigador Giacomo Rizzolatti, con un grupo de investigadores, descubrió las llamadas neuronas espejo en simios. Se trata de neuronas que se activan tanto cuando el mono ejecuta una acción como cuando ve que otro la ejecuta. Las neuronas espejo explican también la tendencia a la imitación, ¿verdad? Como vemos aquí. Y esto, claro que tiene muchísimas consecuencias, porque ¿cómo es que los niños van aprendiendo su modo de ser por imitación, ¿sí? Por lo que ven en los adultos? ¿Sí? Y casi inmediatamente después se comprobó que también los seres humanos tenemos neuronas espejo, ¿verdad? Bueno, una fotografía por aquí curiosa que de alguna forma lo puede reflejar. Y una cosa muy clara es el bostezo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cuando otra persona bosteza, nosotros también tendemos a bostezar, ¿sí? Entonces, el cerebro ve el bostezo y cree que el que tiene el sueño también es uno, porque, vamos a decir así, ¿sí? Se llaman entonces neuronas espejo. ¿Qué relación hay entonces entre las emociones negativas, desagradables, ¿verdad? Ya lo habíamos comentado, y el amor, ¿sí? Entonces, que cuando las emociones desagradables ejercen una función negativa, cuando no son proporcionadas a la realidad y entonces contagian, ¿sí? Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo emociones fuera de control, ¿sí? Yo estoy mandando mensajes negativos a otra persona. O sea, estoy haciendo que se sienta mal, vamos a decir así, ¿sí? Si soy yo el que tengo emociones negativas desproporcionadas, yo regreso aquí este, la diapositiva, ¿sí? Si las emociones buscan nuestra protección, ¿por qué pueden ser patológicas? Pues por exageran, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si una persona tiene muchísimo miedo, un miedo traumático, ¿sí? Un miedo no sano, a que la critiquen, y yo le hago una breve corrección que con muy buena voluntad pienso que le va a ayudar, es posible que la otra persona me responda mal, ¿sí? Porque percibió mal la otra persona, ¿sí? Este es el asunto, o sea, tiene un miedo exagerado a la crítica y por lo tanto tiene dos problemas. Primero, que no se corregirá porque tiene, y además agredirá a quien le está haciendo un favor, a quien le está haciendo un beneficio, ¿sí? Entonces, ese es prácticamente el reto, ¿sí? Por eso podríamos decir que las emociones negativas tienen una falla de percepción. Por ejemplo, la persona recibe una corrección que le beneficiaría, ¿sí? Y percibe una agresión, ¿sí? Percibe mal la realidad. Bueno, ¿de qué forma la expresión emocional afecta al amor? ¿Sí? Lo afecta de dos formas: motivando a conductas incomprensibles e injustas hacia el prójimo, ¿sí? Cuando a veces decimos una cosa que no es problema, del todo inofensiva, y la persona se molesta, ¿sí? Nos agrede injustamente, ¿sí? Hay veces que las personas están como muy traumadas, agreden, se dan cuenta, o uno le dice, fíjate que no fui yo, fui la otra persona. Pues yo estaba enojado y te dije, ¿sí? Es decir, como si fuese justificado su error de percepción, ¿sí? Entonces, la primera, como diría yo, consecuencia contra el amor, cuando las emociones no son realistas, y este va a ser un punto importante que trataremos hoy en nuestra segunda parte,
y que seguramente trataremos dentro de 8 días, ¿no? Entonces, si a una persona le falla, vamos a decir así, la objetividad, si le falla la evaluación correcta de las cosas, se le falla, va a sentir una emoción inadecuada, ¿sí? Y va posiblemente a tratar a los demás en forma injusta. Y eso, pues, no le podemos llamar amor, ¿sí? El amor tendrá que ser muy objetivo, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y la segunda forma que afecta es contagiando el ambiente. La alusión a las neuronas espejo es precisamente por esto. O sea, cuando una persona se puso el problema del amor, sin el amor nada vale, y se propone aprender a amar con grandísimo interés, ¿sí? Y busca, y por ejemplo, empieza a entender que el amor busca el bien real del prójimo, ¿sí? No las relaciones destructivas que ya comentamos con el perdón, ¿verdad? El falso perdón, vamos a decir así, pero hacer el bien al otro. ¿Sí? Y yo no tengo control de mis emociones, o si mis emociones están traumadas, equivale a decir son exageradas, etcétera, entonces yo no voy a poder buscar el bien de mi prójimo. Cuando esté bajo el efecto de una emoción que no controlo, no voy a buscar el bien de mi prójimo, voy a buscar mi desahogo, aunque vaya de por medio del prójimo, ¿sí? Por eso, no sé hasta qué punto esto resulte claro. O sea, el mal manejo emocional o la incapacidad de manejo emocional, ¿sí? Hace que yo trate a mi prójimo de una forma ordinariamente que va contra el amor, ¿sí? Es decir, respondo a mi necesidad emocional y no a la condición objetiva del prójimo. Es una cosa que no es tan sencilla de manejar, vamos a decir así, o de entender. Y yo creo que vamos a ir encontrando precisamente estas dificultades. A ver, entonces, después de dicho esto, aquí en esta diapositiva, trato de decir de una manera incluso pues escrita, lo más claro posible lo que acabo de señalar, ¿sí? Que el reto del amor es mejorar el carácter, curiosamente, manejando correctamente las emociones. Si, como una cosa pedagógica, nada más así yo preguntaría, ¿verdad? Si alguna vez cuando nosotros hemos escuchado el grande mandamiento del amor y decidimos crecer en la capacidad de amor, sería cuestión de preguntarnos si nos dimos cuenta de que eso suponía modificar mi carácter o mejorar mi carácter, mi modo de ser, mi modo de reaccionar. Y de un modo particular, el amor supone que yo crezca en la capacidad de manejar correctamente mis emociones. Subrayo la palabra capacidad. Si regresamos a nuestra definición del amor de hace varias semanas, diríamos que el amor supone un conjunto de capacidades y nos detuvimos en las capacidades, ¿verdad? Capacidades que solamente las tendré si me decidí a desarrollarlas, ¿sí? Impliqué tiempo, impliqué esfuerzo, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, una de estas capacidades, que es un grandísimo reto, la capacidad de manejar correctamente las emociones. Si no tengo esta capacidad, claro que cada vez que me brinque una emoción que yo no manejo, una emoción fuera de control, la llevo a mi prójimo, ¿sí? Ahí yo no puedo buscar su bien. ¿Sí? Y entonces la pregunta es cómo se mejora el carácter, ¿verdad? O cómo se manejan las emociones. Ese es el grandísimo reto. Y en esta diapositiva presento la estructura, así el conocimiento estructurado de las emociones que nos permita manejarlas. Y entonces son 4 pensamientos en esta diapositiva que son los siguientes. Las emociones, mente cognitivo o de conocimiento y evaluativo, ¿sí? O sea,
ante los estímulos que aparecen en la vida, nosotros evaluamos si son amenazantes o no lo son. Si en esa evaluación velocísima ni nos damos cuenta que la hacemos, ¿sí? El significado es negativo, de inmediato, en fracciones de segundo, todo mi cuerpo se prepara para ello, ¿sí? Y es donde yo siento el impulso, ¿sí? Si mi cerebro no evalúa como algo amenazante, eso yo no reacciono, ¿sí? Quisiera subrayar este asunto de evaluación, ¿sí? Esta parte de conocimiento de las cosas. Y claro que vamos a ver cómo le hacemos en este sentido, ¿verdad? Entonces, las emociones tienen un componente cognitivo y evaluativo de los acontecimientos que afectan al sujeto, ¿sí? Que se nos afectan. Si, por ejemplo, yo ahorita les digo, fíjense que ahorita hay un avión que tiene problemas, hay mucha turbulencia y como que los motores están fallando, pues estamos más o menos tranquilos. Ah, pues sí, qué pena, ¿verdad? Pero si vamos en el avión, es otra cosa muy distinta. ¿Verdad que vamos a decir? Porque ese acontecimiento, en la primera hipótesis, no me afecta directamente. Entonces, pues sí, pobres los que están ahí en el avión y que no saben qué va a pasar. No me afecta y mis emociones son leves, pero si estoy ahí, son muy fuertes, ¿no? Entonces, la primera cosa que subrayo y repito, las emociones tienen un componente evaluativo, cognitivo, de aquello que me afecta, ¿sí? Si a mí no me afecta, la emoción puede ser muy distinta. La segunda cosa importante, de dicho componente depende el significado preconsciente o inconsciente que el sujeto da a los acontecimientos. Voy a leer la tercera y luego comento las dos. El significado que el sujeto da a los acontecimientos en principio depende de las experiencias del pasado que pueden ser traumáticas, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay una amenaza muy grande, nosotros tenemos tres opciones. Correrle, ¿verdad? La primera, pero si la amenaza es mucho más veloz que yo, correrle no es opción. Pelear para defenderme de esa amenaza, pero si la amenaza es demasiado fuerte para mí, tampoco es opción. No puedo ni correr, ni pelear. ¿Qué hago? Me paralizo, ¿verdad? Es el último recurso para ver si la amenaza se detiene, si se calma, si cree que estoy muerto, ya no me ataca, etcétera, ¿sí? Entonces tenemos tres opciones. Bueno, puede ser que una persona haya sufrido mucho en su infancia, los adultos tan grandotes, no puede escapar ni nada, y aprendió a paralizarse ante situaciones, gritos, por ejemplo. Y crece, ya está grande, no tiene por qué estar soportando gritos, pero cuando alguien le grita se paraliza, ¿sí? Perdón, se, se paraliza pudiendo irse o pudiendo responder, ¿no? Pero se paraliza porque le quedó en memoria la evaluación de los gritos. O sea, de pequeñito la evaluación era correcta. Aquí ni puedo correr ni puedo luchar y si yo hago algo, además del grito, me viene un golpe. Y tiene memorizado ese significado. Entonces, si en la vida adulta no ha modificado ese significado, cuando alguien le grite se va a paralizar. Y así podríamos, no sé, el peleonero, por ejemplo, pues es alguien que de pequeño le funcionó pelearse, imponerse, gritar, ¿y qué hace ahora? Pues grita y se pelea y agrede, ¿sí? Aunque ahora ya sea eso del todo inadecuado, ¿no? Bueno, son dos ejemplos, podemos poner muchos más, que nos dicen que ese componente evaluativo en primera instancia está en memoria, ¿sí? Evaluamos las cosas. Nosotros, en la vida adulta, podemos decidir confrontar eso, es decir, ¿por qué me comporto así si no funciona, verdad?
pero nos va a costar mucho porque digamos que es un significado como la médula de los huesos y entonces vamos a sentir todo eso por el significado. Es un trabajo fuerte el confrontar ese significado y empezar a actuar ya no de acuerdo a lo que sentimos, sino de acuerdo a lo que entendimos, ¿no? Y entonces cuando nosotros empezamos a actuar de acuerdo a lo que entendimos, la parte sensitiva empieza a aprender a responder de otro modo. No es sencillo por lo que acabo de decir, o sea que al principio nosotros tendremos que actuar en contra de todo el impulso que está aprendido y que sabemos que es disfuncional, ¿sí? No sé hasta qué punto esto resulte claro, ¿sí? Quizá lo repita otra vez y luego también habrá la oportunidad de dialogar un poquito. Pero quisiera dar otro dato que tiene que ver con la toma de decisiones, ¿sí? Cuando nosotros, no sé, cualquier edad, pero vamos a pensar cuando estamos pequeños, nos hicieron algo, ¿sí? Nosotros, algo doloroso, ¿sí? Algo amenazante, algo que nos hizo sentir muy mal, se modificó nuestro patrón fisiológico, ¿sí? Que es lo que comentamos hace rato, ¿no? Y también hace 8 días, ¿no? Que cuando nosotros percibimos una amenaza o recibimos un golpe o X, algo feo, una experiencia negativa en nuestra vida, claro que nos sentimos muy mal. Y esa sensación tuvo ese patrón fisiológico, emocional, de miedo, de enojo, de envidia, de angustia. Bueno, entonces nuestro cerebro tiene memorizada esa situación. Y cada vez que aparece esa situación o algo parecido a esa situación, se activa, o sea, de inmediato el cerebro hace la evaluación y nos pone en esa situación de protección de la misma forma que cuando sucedió el evento. ¿Sí? A eso se le llama marcador somático. Esta expresión de marcador somático es de un neurocientífico portugués americano de nombre Antonio Damasio, ¿sí? Este señor estudió mucho la acción de las emociones, la parte fisiológica, la parte cerebral, ¿sí? Entonces, les voy a recordar otra vez un acontecimiento que ya le he platicado varias veces, hace como 30 años, que fui a dar un curso de ejercicios espirituales a unas novicias del centro de México. Una de ellas, al verme, me lo platicó ya al final, dice que le caí muy, pero muy, muy, muy mal. Ya pasaron los días y al final habla conmigo y me dice eso con mucha confianza y me dijo que se dio cuenta por qué, ¿verdad? Y es porque había un tío que la maltrató mucho de pequeñita y yo traía en mis lentes la parte central igual o muy parecida a la del tío. ¿Cómo es el marcador somático? Ella me ve, esa partecita de los lentes le asocia todo el tío y en milésimas de segundo siente, ¿sí? O sea, su cuerpo, sus patrones fisiológicos se acomodan en fracciones de segundo como si fuera el tío realmente que está presente, ¿sí? Ese marcador somático, eso que siente, hace que sienta mucha antipatía, o sea, que ni me acerque, ¿sí? Hasta que va cambiando el significado. Tanto es así que va cambiando que el último día pide hablar conmigo para un consejo y tiene la confianza de decirme esto, ¿sí? Vean ustedes cómo el marcador somático, que es ese estado físico que nosotros sentimos en determinadas situaciones en nuestro pasado, se nos adelanta, es velocísimo, fracciones de segundo, ¿sí? Y toma el mando de inmediato, ¿sí? Entonces, si una persona aprendió a paralizarse, le hacen lo que sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque apenas alguien, no sé, tiene una actitud de dominio y se somete, le hacen lo que sea. Y claro que aquí entonces, en la cuestión de consultoría psicológica, pues nos encontramos muchos casos así. Es decir, de personas que aprendieron a dominar y cuando se encuentran con una persona que cuando tiene
una actitud dominante de otro, el marcador somático le dice acepta porque si no te va peor, entonces se someten enormemente, ¿sí? Entonces, lo que nosotros aprendimos del pasado funciona en nuestra vida presente de dos formas muy importantes. Primero, nos hace experimentar ciertas emociones, ¿sí?, de inmediato, y esas emociones guían nuestras decisiones. Y guían nuestras decisiones porque el marcador somático es la primera instancia para decidir, curiosamente, ¿sí? O sea, por ejemplo, si hay una experiencia positiva o una positiva con una negativa, vamos a suponer con la comida. Vamos a suponer que hay algunos alimentos que cuando nos lo comimos la primera vez fueron muy ricos, ¿no? Y algún otro que nos hizo mal. Y vamos a un restaurante y nos presentan la carta con muchas, sí, entonces nosotros allí el marcador somático ya hace que no nos perdamos con tantas cosas y que seleccionemos, o sea, excluimos los que, no, pum, sí, de estos, sí, y entonces el marcador somático me ayuda a decidir, ¿verdad? Disminuyendo el número de posibilidades, porque si no, yo me perdería. De hecho, hay dos casos al menos de personas que, una de ellas, ¿verdad? Tal Pinjas, que tuvo un accidente terrible y se le desconectó lo que es el lóbulo frontal del cerebro con el resto del cerebro. No perdió las capacidades de cálculo, o sea, las capacidades matemáticas y verbales no las perdió, impresionante, pero después de ese accidente, cuando ya se alivió, tomaba decisiones pésimas, echaba a perder todo. Perdió, por lo tanto, perdió el trabajo, perdió su familia, etcétera, ¿sí? Y otro caso por ahí que tuvo daños en los lóbulos frontales, le operaron ahí un pequeño tumor y ya no hubo mucha conexión, ¿sí? Entonces, cuando una persona pierde la conexión entre el marcador somático, la emoción, y la decisión, ¿sí? Al no tener este marcador somático que le diga, aquí, por aquí va tu decisión, la persona no puede tomar decisiones, ¿sí? Entonces, la segunda persona trabajaba en una oficina y era muy eficiente antes de la operación. Después de la operación, que se cortó esa conexión, entonces, tenía aquí los datos, sabía hacer muy bien las cosas, una y otra vez, hay esto y esto, y no podía tomar decisiones. Pasaba toda la tarde y no hacía lo que tenía que hacer, ¿verdad? Igualmente, serias dificultades para conservar el trabajo, ¿sí? Lo cual, esto que estoy comentando ahora, que se conoce como marcador somático, es emocional. O sea, las emociones y el proceso de decisión trabajan en conjunto, de modo tal que si se desconectan, perdemos esa capacidad. Pero hay otra cosa importante. Si no se desconectan, pero la parte emocional evalúa mal, como lo que dije hace un momento, la persona que fue sometida y aprendió a paralizarse y cuando ya está grande, pues se paraliza cuando no lo necesita ya. Entonces, en la vida adulta toma malas decisiones, o sea, en lugar de afrontar una situación o lo que sea, mejor se paraliza, ¿sí? No sé hasta qué punto esto que estoy comentando ahora resulta claro. Sí, resulta claro, y entonces yo aquí voy a quitar las diapositivas. Entonces, sacamos nuestras conclusiones ya el día de hoy, ¿no? Que sería el hecho de que, ¿qué relación hay entre las emociones y el amor, ¿no? La vez pasada, hace 8 días, nos detuvimos para entender las emociones. En base a eso, el día de hoy decimos, ok, las emociones pueden ser patológicas. ¿Qué quiere decir patológicas? Inadecuadas. Es decir, que yo tenga miedos exagerados, ira exagerada, envidia exagerada, celos, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Que son cosas que van contra el prójimo y contra mí mismo. Entonces, el grande reto es que yo sane, vamos a decir así, porque no sé qué preguntas habrá ahora, pero aquí hay mucho que ver en relación a la salud psicológica, ¿no? Entonces,
sanar las emociones significa corregir los significados. Hay algunas emociones que son terribles, como las que siente un paranoico. Una persona con paranoia, por ejemplo, que no tiene capacidad para interpretar correctamente las palabras y los gestos de otra persona, las conductas, y todo lo piensa que va contra ella, un paranoico, ¿sí? Claro que siente mucho coraje y mucho miedo a los otros por no poder interpretar correctamente las conductas y las palabras, y tampoco su propia capacidad, ¿sí? O una persona con celotipia, por ejemplo, ¿sí? Pobre de la persona con la que vive o de la que se encariñó, ¿sí? No va a tener ninguna confianza, ni mucho menos. ¿Por qué? Por errores de interpretación de las cosas, de significado, ¿sí? Una persona iracunda, ¿sí? Es una persona que ve más amenazas de las que hay, o cuando hay un reto no tiene recursos más que gritar o pelear, ¿sí? Entonces, aquí el grandísimo reto está y es un reto del amor, ¿sí? Está en que yo corrija, vamos a decir así, corrija los significados que le doy a las cosas y los significados que también le doy a mi persona, como ya lo comentábamos anteriormente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero hacer lo que no se puede, tengo un error, ¿no? O sea, ¿por qué si no se puede quiero hacerlo? Si no se puede, pues no se hace, ¿verdad? Entonces, y entonces se desespera uno y toma decisiones, que no funcionan y se enoja porque no funcionan, y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, nuestro grande reto es ese y digo, concluyo con otro pensamiento que será, creo yo, el tema de la siguiente semana, ¿no? ¿Cuál es entonces la solución? Vamos a decir así, una de las cosas, porque no lo es todo, una de las cosas que nos van a permitir crecer en la capacidad de amar, ¿sí? Y por lo tanto, conocer más a Dios. Va a ser la capacidad de percibir la realidad, a los otros, a mí mismo, con la mayor objetividad posible, ¿no? O sea, el reto se llama objetividad, ¿no? No es el único reto, ¿no? Si alguien entiende que solamente hay que ser objetivos, no es esa nuestra afirmación, ¿sí? Porque cuando yo soy objetivo, ¿sí? Entonces ya no voy a tener miedos inútiles o van a ser mínimos. Ya no voy a tener corajes inútiles, ni celos inútiles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los miedos que son útiles son los miedos a cosas que realmente pueden dañar. Claro que sí conviene tener miedo, ¿sí? Pero, por ejemplo, los celos. O sea, una persona que ya es objetiva sabe que el amor no se obliga, por ejemplo, ¿sí? Así es de que si va y regaña a la otra persona, ¿qué logra? Pues que se la aleje más, por ejemplo, ¿sí? O sea, teniendo más objetividad, más verdad en las cosas, no solamente nosotros vamos a evitar estados emocionales patológicos, sino que además de eso vamos a tener mucha mayor capacidad para captar lo que realmente es benéfico, ¿sí? Bueno, no sé qué tanta claridad haya habido el día de hoy, me detengo en este momento. No sé si hay alguna reacción al respecto, será bienvenida, ¿sí? Ujú. Muchas gracias, padre. No sé si haya algún comentario de alguien ahorita aquí en la sala. Le voy a leer los comentarios que recibimos en nuestro canal de YouTube. Dice, gracias, padre Octavio, por compartir, de Emma Edith Villaseñor Huerta, padre, perdón. Gracias, padre Mm. Octavio, por compartir tanta sabiduría en sus palabras, alimento para el alma. Usted cambió mi vida con un curso de maltrato y abuso emocional. Me hizo despertar. Gracias, gracias, gracias. Gracias, padre. ¿Qué pasa con los iracundos? Yo viví muchos años con una persona que tenía celotopia. Ahora entiendo, el valiente dura hasta que el cobarde quiere. Triste, pero es la realidad. Padre Octavio, usted es un padre fuera de serie, un gran ser humano. Sin vender los ojos, necesitamos muchos más sacerdotes como usted. Pero bueno, la pregunta también era, ¿qué pasa con los iracundos?
Sí, claro. Bueno, muchas gracias pues por las palabras, pero ya hemos comentado que la ira es resultado de percibir amenazas, ¿sí? Entonces, el iracundo es una persona con demasiadas amenazas, que no alcanza a percibir como amenazas. Hay personas que cuando se trata este punto dicen, no, no es miedo, es enojo, es coraje, ¿sí? Entonces le pregunto, bueno, ¿y qué pasaría? Pues deja que pase, si no hay coraje. No, pero va a pasar, ese es tu temor, ¿sí? O sea, tú te enojas porque si dejas o sea, si dejas que la cosa siga, pasa quién sabe qué, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los iracundos? Tienen miedos excesivos, ¿sí? Y aprendizajes equivocados. O sea, a lo que les amenaza, aprendieron a intentar resolverlo con violencia. O sea, es amenaza, miedos con aprendizajes desde allí. Porque puede ser que una persona tenga muchas amenazas y no sea iracunda, sino huidiza, ¿sí? Se huye, se aísla. Entonces, es una combinación de eso. Ahora, ¿qué con los iracundos? Ya en alguna ocasión hemos visto que en la Biblia, en los libros de los proverbios, dicen no lo frecuentes, o sea, aléjate del iracundo, ¿no? Así que estuvo muy bien que se haya alejado del iracundo. ¿Y por qué será esto? Tratamos de entenderlo desde el Evangelio y desde la psicología, ¿no? Porque si la ira es hija del miedo, ¿sí? El miedo no se quita ni con consejos ni con argumentos, ¿sí? El miedo se quita cuando la persona que tiene miedo reinterpreta, toma decisiones. Pero si una persona tiene miedo, mucho miedo a algo, díganle, no, no tengas miedo, pues, díganle 80 veces y no sucede, ¿sí? Entonces, ¿qué con los iracundos? Algún intento inicial uno puede hacer, ¿sí? Pero la frase evangélica, el que pueda entender, que entienda. Y Jesús dice, pues yo no me quedo aquí a hacerte entender. Ya sabemos que él, más que nosotros, entendía nuestra psicología. Se sabe que cuando una persona está bajo el dominio de un miedo o de agarrarse a una seguridad, como los fariseos se agarraban a la ley o los doctores de la ley al conocimiento, no había modo, ¿no? ¿Sí? Entonces, diría que ¿qué conociera cultos? Pues entenderlos así, ¿sí? Entender, bueno, que son personas con demasiados miedos que no alcanzan a percibir, no los reconocen y que creen que el modo de afrontar esos miedos es la violencia, ¿sí? Es lo que diría así rápidamente y gracias, sí, nuevamente. Gracias, padre. María Loreto Cruz Opaso dice, excelente, muchas gracias a don Octavio. Y Felipe Moreno Rodríguez dice, bendiciones para el padre Valderas, gracias por todos sus conocimientos que nos permiten ver más clara nuestra fe. Y en nuestra página de Facebook tenemos un comentario que dice Rocío Nuño Álvarez, gracias por todo lo que comparte. No siempre lo puedo ver en vivo, pero cuando puedo es muy nutritivo aprender de su sabiduría. Y tenemos aquí comentarios ahorita en la página, aquí en la sala, padre. Dice Lupita del Toro, buenas noches, gracias por sus enseñanzas. Entendí la objetividad equivale a poder ver la verdad cambiando los significados. Muy bien, sí, 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 sí. Muy bien. Ofe dice, ¿cuál es la diferencia entre una emoción exagerada, una contención y lo regular? Una emoción exagerada es cuando está el evento que requeriría una reacción de este tipo, ¿sí? Y tiene una reacción, ¿sí? Pero combinada con la contención. Entonces no es exagerada, es así. La contención sería que se contiene y no lo hace, ¿sí? ¿Cuándo conviene la contención, sí? Cuando el no contener es peor, ¿sí? Es decir, cuando no es funcionalmente en forma social, cuando las consecuencias son indeseables, ¿no? Y cosas posibles. Y lo regular me supongo que sería lo normal, ¿sí? Entonces, lo normal tendría que ver con un poquito lo que acabo de decir al final, ¿sí?
Es decir, que mis emociones yo las voy a experimentar, ¿sí? En mi cuerpo, ¿sí? En mis sentimientos, de acuerdo al significado que yo le doy. ¿Conviene o no conviene expresar las emociones? Va a depender mucho de la capacidad de percibir el contexto. ¿Sí? Es una cosa que yo creo que cuando veamos la objetividad, lo diremos. Por lo pronto, señalo que la técnica o no sé, la consideración que he puesto en el libro de Libertad Interior, ¿sí? Cuando una emoción es inútil, porque las emociones dijimos que tenían metas, ¿no? De repeler, etcétera. Pero cuando una emoción, yo la experimento, me desgasto y el efecto es cero, ¿sí? Es una emoción inútil o es un desgaste inútil. Entonces, lo que yo diría, y seguramente lo veremos un poquito más adelante, que es un grande reto de sabiduría, tanto el entender el significado que le damos a las cosas y la capacidad de modificarlo si es el caso, como también la capacidad de discernir los efectos de las expresiones de las emociones. Eso es lo que señalaría. Los borderline, los impulsivos, ¿sí? Tienen efectos bien negativos. Y si son así y no han trabajado eso, entonces pues siguen teniendo efectos muy negativos. Y el problema es que a veces lo rechaza la gente y no sabe por qué lo rechazaron, ¿verdad? Sí. Marta dice, felicidades al padre Octavio Valderas por ayudarme a salir de mi ceguera humana. La formación que ha compartido a lo largo de estos años me ha ayudado a emprender un camino de crecimiento lento, difícil y doloroso, pero certero. Usted me ha ayudado a no desfallecer ante las oscuridades y ante las formas raras de creer de otras personas. Gracias. Gracias, muchas gracias. Annie, Ivette tiene la mano levantada. Adelante, Ivette. Buenas noches. Tengo una pregunta sobre las consecuencias morales de estas emociones, ¿verdad? De estas emociones mal manejadas y de esta situación que muchas veces no solo les afecta a las personas a corto plazo, sino a largo plazo. Por ejemplo, tengo una prima que es, digamos, una atea práctica, digamos, ¿no? No ideológica, pero sí práctica. Ella estuvo en un colegio católico donde se queja mucho de una religiosa que, según ella, la maltrató. Estaba en la primaria y se le quedó tan grabado aquel testimonio de la religiosa que no fue con ella amable o no fue muy dulce, que digamos, que rechaza toda la fe católica, rechaza todo lo que no se le puede ni hablar siquiera de Dios, no se le puede hablar de lo que viene siendo ningún tema cristiano, ningún tema relacionado con nuestra fe. Y cuando reacciona de esa forma, se vuelve hasta ataca a las personas que están hablando de eso, ataca a las personas que le mencionan a Dios o que le mencionan estos testimonios cristianos. En lo personal, yo estuve en ese mismo colegio y recuerdo a esas religiosas con cariño. No tengo absolutamente nada yo que pensar de ellas, nada negativo. Y no recuerdo yo, no he oído de las personas que estuvieron con ella en ese tiempo, no he oído yo ningún testimonio de abuso o de algo dramático con respecto a esa religiosa, ni con respecto a ninguna otra. Posiblemente tuvo una mala reacción, posiblemente tuvo una forma de expresarse no correcta o no supo manejar el caso, pero ella lo ha tomado de tal manera que toda su vida la ha configurado para rechazar la fe católica. Así ha educado a sus hijos, con trabajo hicieron la primera comunión nomás para salir del asunto social, porque en la sociedad de Hermosillo las cosas son muy discriminatorias o hay mucho clasismo en ese aspecto, pero eso es lo que está haciendo, ¿no? Pero el rechazo hasta tener implicaciones morales de no educar a sus hijos cristianamente, me pone a pensar, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo
y cuáles son las consecuencias de no manejar a veces quizás una emoción de orden menor y no saber recibir esas emociones, no saber clasificarlas, no saber superar algo. Porque yo creo que todos tuvimos algún problema en nuestra niñez, todos tuvimos algún conflicto con alguien y no por eso no por eso rechazamos nuestra fe o no por eso rechazamos a quienes por nada deberíamos de rechazar, ¿no? Entonces, eso es lo que me pone a pensar, las consecuencias a largo plazo y en el orden moral, padre. No sé si pudiera usted comentar sobre todo en el orden moral. Sí, yo pienso que esto es universal, o sea, toda situación traumática y es una de las cosas que, sí, que podríamos, que trataremos, ¿no? Sin más, probablemente ya la próxima semana, es el hecho de no considerar los traumas, porque este es un trauma. Seguramente esta persona quedó traumada por X o Z, ¿no? La responsabilidad de sanar los traumas, pero pienso que no es solamente a la educación de los hijos, que sí es muy, muy importante, sino en el ejercicio de la caridad. Seamos sacerdotes o no lo seamos, religiosas, religiosos o no lo seamos, en ese sentido, con mucha libertad, he hecho críticas cuando un sacerdote es de mal carácter, por ejemplo, si es enojón, si es autoritario, ¿sí? Pues ese enojón es autoritario y el rol, el sacramento no le modifica el carácter, ¿no? El sacramento tiene otro alcance, ¿no? Entonces, es una situación de trauma, vamos a decir así. No sabemos qué le pasó exactamente, ¿verdad? Pero si agrede, por ejemplo, cuando alguien habla de esto, está hablando de un trauma. O sea, esta es una persona que no puede manejar absolutamente esa situación que vivió. Y en ese sentido, juntando lo que sería espiritual o moral, como se pregunta, y lo psicológico, ¿verdad? Tratando, ¿sí? Creo en lo personal que todos tenemos la responsabilidad de sanar, ¿sí? Es en todos los sentidos. Mm, es un punto difícil de tratar en psicología, ¿verdad? Porque en psicología se tiende a explicar las cosas a veces en modo muy determinista, ¿no? Es que esta persona es así porque le pasó esto. Claro que le pasó, a todos nos pasó, pero ¿por qué hay personas que tuvieron infancias muy traumáticas y han llegado a ser personas muy sanas y muy santas, ¿verdad? Es decir, que los traumas del pasado no tienen la última palabra, tienen un peso enorme, ¿sí? Pero no tienen la última palabra. Entonces, eso es lo que ahorita pensaría, ¿sí? Como comentaba en algún otro momento, no podemos hacer juicios morales, pero sí funcionales, ¿sí? Y los datos nos dicen eso. O sea, los traumas no determinan a las personas y tenemos muchísimos testimonios de ello y lo vamos a tocar seguramente un poquito más adelante. Es un tema un poquito polémico, ¿no? Es el hecho de decir, de veras soy responsable de los traumas que viví, ¿sí? Sí, pero por ahí va, seguramente. Le digo, si es un reto, es un caso muy específico, pero creo que también implicará otros ámbitos, ¿sí? Lo vamos a tener en cuenta. Gracias. Muchas gracias, padre. No sé si alguien tenga algún comentario. Si ya nadie tiene un comentario, pues sería todo por esta noche. Así es. Y bueno, entonces, dentro de 8 días será entonces la cuestión de la objetividad, vamos a ver si en relación a las emociones y en relación al amor, ¿sí? Literal, ¿sí? Bueno, y lo que había comentado hace 8 días, bueno, pues hice alusión a una intervención de una persona, lo presenté aquí, hice 3 preguntas y comentaba que lo recordaría 2 o 3 veces. Pues no ha habido ninguna respuesta, que yo esperaría una respuesta muy concreta.
pero ya después de muchas conferencias y muchas cosas, ¿no? Dios mediante, esta semana, lo más probable, fuera de este horario, haré una grabación sobre mis aprendizajes, vamos a decir así, de todas estas conferencias y las reacciones de las personas, ¿no? Que ahora me parece bastante claro por qué reaccionan como reaccionan, ¿verdad? Y también por qué las personas que sí han tomado en serio la búsqueda de las cosas, pues consideran todas estas reflexiones de forma positiva. Pero ya les haremos llegar la información de esta síntesis, vamos a decir así, de todas estas conferencias hechas anteriormente sobre Nueva Era y cosas por el estilo, ¿verdad? Muchísimas Bueno, gracias, pues padre. buenas noches. Flor solamente dice gracias, padre, un privilegio escucharlo. Gracias, muy amable, gracias. Muy Muchas amable, gracias. pues. Muchas gracias a todos. Les recordamos que las pláticas del padre están en nuestro canal de YouTube, que se llama A lo mejor está por llegar. Por si alguien no las ha visto, pues ahí pueden ir. En cualquier momento están grabadas, como bien dice el padre. Hay mucho contenido, entonces pues los invitamos a visitarlo. Muchísimas gracias, padre. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Que Gracias, que padre. descansen. Bendiciones. Gracias. pasen buenas noches. Gracias. Hasta luego, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.